Muy bien, llega ahora uno de los momentos que sin duda será de los más emotivos de este día, porque se realizará en este momento el homenaje a la trayectoria de Celia Bernas, y para esto hablará en primer lugar la señora Elena Aramburu de Guiot. Autoridades, señoras, señores, Celia. Difícil pero grata misión me ha confiado la Asociación Amigos del Molino Forclaz, la de presentar a Celia historiadora, dentro del reconocimiento que hoy hacemos de su trayectoria como investigadora de los orígenes de los inmigrantes fundadores de la colonia San José. En momentos en el que la sociedad percibe la ausencia de estadistas y honestos intelectuales, los sanjosecinos podemos enorgullecernos de tener en la persona de esta historiadora un representante de ellos. Celia es ejemplo de la cultura del esfuerzo, que sin ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas supo brindarnos el fruto de sus investigaciones, todo basado en una documentación de archivos nacionales y extranjeros, especialmente del estado de Valais, Suiza, y en obras de reconocidos autores. Comenzó como integrante de la Comisión Central de la celebración del centenario de la colonia San José y de la Subcomisión de Cultura e Historia, para luego dejarnos en el libro de oro la crónica de la celebración de aquel 1957. En el nacimiento de nuestro museo supo contagiarnos su entusiasmo cuando lo acompañábamos en sus recorridos en busca de material histórico que, como ella misma lo expresa, era el símbolo sagrado desprendido del seno de la colonia San José, para que el viajero escuchara que en cada objeto del Museo Histórico Regional de la colonia late el eco muy querido de las cosas que viven a través de los tiempos por el amor de sus hijos. Y de esa tarea constante de Celia, aquel pasado recupera significación y preeminencia. Otras importantes instituciones de la localidad, como el Tiro Federal y la parroquia de San José, revelan la profunda sensibilidad de su pensamiento histórico-intelectual. A partir de cada uno de sus numerosos libros, se puede reconstruir lo que ha sido el devenir histórico de San José. Solo me referiré al que publicara en 1982 con motivo del 125 aniversario de la fundación, titulado La Colonia San José y la voz del inmigrante. Con respecto a esta obra, hizo un elogioso comentario un órgano del Instituto Regional de Investigaciones Científico-Culturales que reproduzco en parte, y dice: a través de la lectura de esta obra, pequeña por su extensión, pero grande por su riqueza en contenido, podemos profundizar el conocimiento sobre el origen de un pueblo que ha dado y sigue dando valerosos hijos que enriquecen económica y culturalmente a la Argentina. La señorita Bernas ha utilizado una documentación interesantísima y poco usual, como son las cartas familiares. Este tipo de constancias escritas permiten descubrir muchos y útiles detalles para conocer nuestro pasado y constituye una fuente poco usual, apenas utilizada hasta ahora por los investigadores argentinos, que cada vez en mayor número se interesan por esa segunda fundación de la patria que constituye el proceso de inmigración y colonización, justamente iniciado en Esperanza, Santa Fe y San José, Entre Ríos, en tiempos de la Organización Nacional.
Considero muy acertadas estas expresiones, y a medida que ha pasado el tiempo, los descendientes y en general todos los que se acercan a su obra de investigación reconocen que ella nutre la imaginación y reflexión hasta llegar a honrar y admirar a nuestros antepasados, aquellos pioneros que llegaron, como decía el poeta, sin dogmas, sin venenos, sin mentiras, con la eterna verdad iluminada por el trabajo y el quehacer fecundos. Y hoy, en este merecido homenaje a nuestra escritora historiadora Celia Bernás, finalizo con sus propias palabras: despierten, abuelos, que los sueños se han cumplido. Vamos a invitar ahora a la profesora Celia Bernás a que se acerque al frente, porque va a recibir en nombre de la Asociación Amigos del Molino Forclas una placa. La entrega la hará el presidente, profesor Juan Carlos Buet, y los integrantes: Etel de la Loye, Marta Arletas y María Cristina de la Loye. Recibe además, en nombre del Ministerio de Cultura y Comunicación y de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, un presente lo otorga el señor Secretario de Cultura, el licenciado Roberto Romani. Bueno, muchas gracias. Bueno, no le van a alcanzar las manos a Celia, porque también le entregan un presente el señor Intendente Municipal Pablo Andrés Canali y la familia Perroni. Ah, muy bien, pelo. Mira. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a pedirle ahora a Celia que nos honre con sus palabras. ¿Cómo anda, mi amiga? Muy emocionada con tanto obsequio, que no lo merezco, por supuesto. Yo les agradezco, muchísimas gracias por la atención recibida. Pero, en verdad, hoy no traje la guitarra. Si el zorzal que anida en el pecho de Romani me presta el bajo, yo le hago para cantarle a los abuelos, para cantarle a la historia nuestra, a la historia que es de todos, no solamente de aquellos que vinieron del grupo alpino, sino de todos los otros países que también formaron nuestra familia. Y vinieron, cruzaron los mares, distancias y distancias, porque buscaban trabajo, buscaban amor y paz. Y soñaban continuamente con los campos sembrados y con los trigales y con las espigas maduras. Yo diría siempre, soñaban con la rama florecida del verano, y acá la encontraron. Que hubo, sí, bemoles, es cierto, pero también supieron triunfar, y eso lo debemos reconocer. Y yo creo
que acá consiguieron formar esa familia que tanto deseaban, la familia unida. Y no solamente con sus 12, 15 hijos como venían. A la mesa estaban ellos más el gaucho, que lo ayudó en muchas cosas, lo ayudó a domar, a apialar, a collarar el vaso con el avisco. También estaba el peón que llegaba de vez en cuando, perdido en lontananza sin saber bien de dónde venía. Pero iba a la mesa porque quería un pedazo de pan y un café para comer. Y a las madrugadas cualquiera se retiraba sin saber hacia dónde. Y nunca se sabía qué pasaba con ellos. Y por eso yo pienso que acá se formó una comunidad, una unidad familiar, porque no hubo distinción de raza, de religión, de ideas. Y eso que había muchas ideologías, porque esto fue la concentración de lo que quedó de la Revolución Francesa, es decir, libertad, igualdad, democracia, trabajo y paz. Yo creo que esto lo podemos ver precisamente, me voy a dedicar a un lugar después del otro, al molino de Forjas. En ese lugar se concentraban los colonos, porque necesitaban de esa amistad, de esa cordialidad, de esa alegría que tenían cuando se encontraban con el paisano, con aquel vecino que habían tenido en Europa, con el amigo nuevo de acá de la Argentina. Y ahí, en realidad, yo creo que el molino de Jean Forclaz se puede decir que es historia viva, historia pensante, actuante. Es la historia que vivieron ellos y que la vivimos nosotros también. Solamente les voy a dar un ejemplo. Hace poco vino de Buenos Aires un conjunto de intelectuales. Esos intelectuales que solo se emocionan o por una ecuación o por una frase de Shakespeare o un cuadro de Picasso. Pero llegaron acá, ¿qué vamos a ver? ¿Un molino de antes? Sí, un molino de antes. Una sonrisa indefinida. Llegaron y se encontraron con una postal inimaginable. Un marco de vegetación, se puede decir, salvaje, virgen, rodeando a una geometría especial, única lo que es del molino. Y ahí quedaron extasiados, es decir, enmudecieron. Pero más, enseguida cuando empieza a circular una taza de chocolate, o una bandeja de torta frita, o un pedazo de pan casero hecho en el horno de barro, no podían creer. Pero eso no es nada. Hay un locutor que hace vivir la historia del molino y los invitó a pasar al de Malacate. Todos callados, endurecidos, fueron. Al rato que el señor andaba por los tirantes, por las ruedas, por los monolajes, por los molinos, una señora me dice: estoy sintiendo las mulas que dan vuelta y las máquinas que crujen. Era extraordinario. Estaba en una situación de emoción. Y después el cronista nos hace pasar al patio. Y ahí nos encontramos con unas damas de las de antes, cinturitas finas, esas polleras, muchillas almidonadas, y un gringo hermosísimo, quemado del sol, que con una verdulera contornaba, o no sé si ranchera o sote o basura, qué cosa era. Y se bailó, y eso no es nada. Sacaron a bailar a aquellos científicos que venían, nadie se quemó, todos bailaban encantados, es decir, vivieron la historia que los abuelos habían vivido ahí, se compenetraron con toda la historia, se compenetraron con la vida de esa gente de antes, porque habían venido los vecinos de antes, que se sumaron a la familia Forclaz, los Pralongos, Michelulos, Vidal y tantos más, felices. Y entonces, a un momento dado, el señor cronista, con una voz y una oratoria inimaginable, magistral, los hace pasar al molino que debía soplar las astas del viento. Todos lo rodearon silenciosamente, como alumnos de convento,
esperando la palabra de Jean Faulkner. Y aparecieron los engranajes, los tirantes y todas esas cosas que ustedes saben que hay por arriba de las maquinarias. Pero en un momento dado, el cronista dice, y esperamos el viento. Y el viento que nos llega y el viento que se me escapa y el viento que se me fue, como una quimera, como una ilusión. El viento no está y no puedo hacer mover las aspas. Todo era una comunión de sentimientos. Miro al grupo de intelectuales, estaban con los pañuelos en la cara, estaban llorando. Este señor consiguió hacer llorar a la gente. ¿Por qué? Porque hizo vivir la historia, la hizo revivir y la hizo penetrar en el alma de sus entes. Eso fue admirable. Yo no podía creer. Cuando varias veces me dijeron, el periodista llora cuando escucha, dije, esto en verdad es inimaginable. Y empezaron a salir, a tomar aire en silencio, sin decir una palabra, y se empezaron a retirar. Estaban extasiados, perplejos, no hablaban. Y entonces por eso reí. Esto es historia. Y yo felicito a toda esta gente que mantiene el molino, a toda esta gente que hace por él tantas cosas, y confieso que a veces pasamos al lado y no nos damos cuenta de lo que están haciendo, por algo de la historia que vivieron los padres, los abuelos, y que hoy la reviven y la mantienen. Y por eso vuelvo a decir, en realidad, mantengamos esta historia, porque la historia nutre tanto como el pan. Maravillosa Celia, renovemos el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso para Celia. Este es el aplauso de tu pueblo, de los nietos de estos abuelos que vinieron, porque conocen la historia, porque vos encargaste de contarla, Celia. Muchísimas gracias. Algo con respecto a esta casa. Muchos se preguntan, ¿qué tengo que ver yo con esta casa? Él dice, nací aquí. Lo que pasa es que un sobrino de Peirel lo fue de mi padre. Entonces nuestra familia estuvo muy ligada con los Peirel, con los Bóveda, con los Pinchel, que eran el maquinista de mi padre. Por eso vivimos acá tanto tiempo. Y me tocó a mí vivir en esta casa. Yo les aseguro que el mejor de los recuerdos de la infancia creo que están acá. ¿Por qué? Porque veíamos esa casa de piedra inamovible. Veíamos esa casa con esos departamentos tan grandes. Y la casa de Peirel que estaba más allá, porque no, él vivía un poco más lejos. Y veíamos todos estos talas donde estaban los boxes de los animales. 70 caballos de silla tenía, que nos ilustraba todos los días. Una maravilla. Y más allá estaban los corrales, y estaba la quinta, y estaban los ombúes, y un ombú enorme que tenía un hueco adentro. ¿Y saben para qué tenía el hueco? Para encerrar a los que se portaban mal. Dentro del ombú, por unos días hasta cuando se decía la cosa. Porque en ese momento no había código penal, sino que la justicia era el corazón de cada uno. Y acá vivió Peirel. Eso es otra cosa que me gustaría agregar alguna cosita. ¿Quién fue Peirel? Fue el hombre intelectual de Francia que vino acá a traer todos los principios liberales de la Revolución Francesa, como le dije hoy: libertad, igualdad, democracia. Y dicho de paso, San José tiene el honor de haber sido el primer punto del país donde se practicó el voto secreto. Y Peirel lo apoyó, y los colonos también lo apoyaron, porque esa era una disposición de la libertad del hombre. Difundió sus principios liberales, no solamente acá, sino también en todo el país. Y le escribió a Adolphe Thiers, presidente de Francia, una carta diciéndole
Acuérdese de los principios democráticos por los cuales luchamos juntos. Y eso no es nada. En este ambiente que ustedes ven, Peyrel hizo un proyecto de constitución para Francia y se lo mandó a Thiers. No sabemos si Thiers lo usó o no, pero de acá salió un proyecto constitucional. Y además, Peyrel fue uno de los que en París luchó para que el obrero tenga 8 horas de trabajo. Y eso es un honor. Era un hombre intelectual, discutido sí, porque tenía ideas liberales y en aquella época todavía no se había afianzado el liberalismo, especialmente en religión. Pero se escribía con los grandes autores del país. Monsieur Everhot, un gran escritor francés que estaba en Buenos Aires, le dice así: nosotros nos encontramos y nos relinchamos como los caballos en la misma tropilla, pero la tropilla nuestra es la libertad, por la cual luchamos con fidelidad y hasta el fin del mundo. Esas eran ideas que se desparramaban acá, en la colonia de San José y Colón, que era toda una sola cosa. Fue un intelectual de escuela, de agallas. Lo invitaron a que vuelva a Francia para estar junto a Thiers, presidente. Dijo, no, acá tengo una nueva patria, porque le encantaba estar acá en la colonia. Por eso, cada vez que nosotros recordamos esta casa, donde se elaboraron tantos proyectos y se hicieron tantas ideas y tantas ideas de progreso, que no los voy a nombrar ahora, pero era el hombre que más quería que la colonia progrese y que luchaba por eso. Y no todo, por supuesto, pudo hacerse, pero quedó como símbolo. Entonces, yo otra vez debo más pedir la palabra por esto, agradecer a la familia Perroni, que con un gran sentido histórico la han conservado a esa casa y no la han demolido como muchos a veces querían hacerla para usar la piedra. Acá había bastante piedra. Con esta yo creo que debe conservarse como un elemento histórico. Y ellos la conservan verdaderamente como lo que fue, una casa histórica. Por eso creo que hay que valorar a aquellas personas que tienen ese sentido de conservar lo que ya fue. No para volver atrás, porque debemos saber dónde tenemos que ir, de dónde venimos, sino para seguir adelante en base a la raíz que nos sustentó. Por eso, mis felicitaciones a la familia Perroni, que tanto han hecho y están haciendo por conservar este lugar. Nada más.